Bueno, acá tenemos este nuevo ejemplo. Dice, evalúe la integral indefinida de raíz de 2x más 1. Entonces, este ejemplo, bueno, cuenta con una función compuesta. Entonces, cuando uno tiene una función compuesta, lo primero que intenta hacer es resolver por sustitución, ¿sí? Y me refiero a eso nuevamente porque luego vamos a ver otro método, el método de integración por partes. Entonces uno tiene que, al ver, o digamos, a enfrentarse con una primitiva que tiene que resolver, tiene que identificar si utiliza este método, el método de sustitución, o utiliza el método de integración por partes, o bien se puede resolver directamente aplicando el teorema fundamental del cálculo, es decir, uno puede darse cuenta de la primitiva, o bien por propiedades. Entonces uno tiene que tomar ciertas decisiones a la hora de entrar a resolver una integral indefinida, en este caso, o definida, es lo mismo. Entonces, por eso digo que cuando uno ve una función compuesta así, la elección generalmente es, o la primera elección es resolver el método por el método de sustitución. Entonces, en principio solo tenemos la función compuesta acá. Entonces uno dice, bueno, no obstante, tenemos una función compuesta, entonces proponemos que u es igual a 2x más 1. Eso es lo más directo, lo más sencillo de usar, aunque vamos a ver que se puede resolver de otra manera. Vean que acá dice solución 1, ¿sí? Vamos a ver también una solución 2. Entonces proponemos u igual 2x más 1. Entonces la derivada con respecto a x de u es 2, una constante, y entonces diferencial u es igual a 2 diferencial x. El objetivo del método de sustitución es cambiar la variable, ¿sí? Expresar lo que nosotros nos dan, que está en una variable, expresarla en otra variable, que implica como si fuera cambiar de idioma, ¿sí? Cambiar de idioma, cambiar un poco las cosas, cambiar la expresión, para ver si de esa manera lo puedo resolver. Es parecido a lo que por ahí hacíamos cuando resolvíamos límites. Nosotros decíamos, bueno, factorizábamos para cambiar la expresión, siempre teniendo una expresión equivalente, ¿no? Pero cambiábamos la expresión de manera tal que esa nueva expresión que nosotros obteníamos, si bien significaba lo mismo que la otra, nos permitía resolver el problema. Y acá hacemos algo parecido. Este cambio de variables que hacemos en el método de sustitución, bueno, el objetivo que tiene es ese, cambiar la expresión, o cambiar la expresión integral, en definitiva, para ver si es más fácil de resolver, y luego volvemos a la variable anterior y tenemos el problema resuelto. Entonces, acá la idea es siempre cambiar a la variable u. Pongo u porque, digamos, se me ocurre poner u, podría poner otra letra, ¿no es cierto? Pero la idea es que todo está expresado en x y yo tengo que tratar de esto convertirlo todo a u. Entonces, de alguna manera yo tendré que sacarme de encima todo lo que tenga x y todo lo que tenga diferencial x y reemplazarlo por algo que tenga u y por algo que tenga diferencial u. Entonces, lo que hicimos es esto, propusimos que u vale tal cosa, entonces yo ahí reemplazaré u. Y propusimos que diferencial u es 2 diferencial x, ¿no? Lo sacamos a partir de la derivada. Entonces yo podría agarrar y mirar acá y decir, bueno, 2x más 1 es u, entonces yo lo reemplazo acá abajo de la raíz. Y diferencial x, bueno, será diferencial u sobre 2. ¿Sí? Yo puedo pasar este 2 dividiendo, diferencial u sobre 2 y reemplazo, y ya tengo todo en términos de u. Esa es la idea, ¿sí? Acá en este ejercicio ya se hace de otra manera, pero es lo mismo. Siempre el objetivo, no importa cómo sea el camino, digamos, hay varias formas de hacerlo. Siempre la idea es meter todo lo que tenga u, meterlo acá adentro y sacarnos de encima todo lo que tenga x. Entonces, bueno, acá vea lo que hace lo que mismo que en el ejemplo anterior, o sea, multiplica, o sea, uno tiene esta expresión que es la misma que se nos dio, y entonces acá hace parecer un 2 diferencial x, y acá multiplica por un medio afuera, ¿sí? Entonces acá aparece 2 diferencial x y eso es diferencial u. Pero hubiese sido lo mismo si yo digo, bueno, no hago esto, ¿sí? Y acá a partir de esto digo, bueno, ¿cómo puedo reemplazar, cómo puedo meter yo diferencial u acá adentro? Bueno, lo que digo es que, bueno, para reemplazar diferencial x, ¿cuánto vale? Y vale diferencial u sobre 2 a partir de esto. Y bueno, reemplazo acá y eso hubiese sido exactamente lo mismo. Bien, entonces, ahora sí, bueno, tenemos esta integral, que hubiera quedado de la misma manera haciendo eso otro que decía recién. Y lo que hacemos es reemplazar. Acá queda raíz de u y acá nos queda diferencial u. ¿Sí? Entonces, raíz de u, diferencial u, integramos. Eso queda u a la 3 medios sobre 3 medios, el u medio sigue estando, por supuesto. Podemos simplificar, ¿sí? Y podemos reacomodar la expresión para obtener
el resultado. Entonces acá fíjense que quedaba 1/3 u a la 3 medios, pero u nosotros habíamos propuesto que era 2x más 1, entonces reemplazamos y ese es nuestro resultado. El resultado se presenta, bueno, con la misma variable que nos habían dado el problema, ¿no es cierto? El problema nos lo habían dado en variable x, entonces nosotros utilizamos como herramienta el método de sustituir por una nueva variable u, y una vez que resolvimos la integral, volvemos a la variable original, que es la variable x, esa es la idea, ¿sí? El resultado se entrega, digamos, en la misma variable original. En este problema en particular hay otra posibilidad, o sea, si uno propone u igual raíz de 2x más u, directamente que todo esto es u, también funciona el método de sustitución. A veces puede pasar esto de que dos o más maneras de proponer una función u hacen que el método funcione. En este caso funciona, en otros quizá no. Entonces, vean que no siempre es necesario o es, digamos, obligatorio decir, bueno, que u es lo que estaba dentro de la función compuesta. A veces puede funcionar de esta manera. Fíjense, yo propongo esto y eso va a funcionar. Sí es recomendable que uno, si tiene una función compuesta acá, lo que hace es tratar de resolver por el método de sustitución. Eso es lo más recomendable. Uno identifica una función compuesta, lo que hace es tratar de resolver por sustitución. Entonces vamos a ver cómo se resuelve sustituyendo de esta manera. Entonces, la derivada de u con respecto a x, esto es una raíz un poquito más complicada. La derivada es como si fuera 2x más 1 todo a la 1 medio. Entonces el resultado es a la menos 1 medio, o sea, es de esta forma. Y este 2 aparece porque, bueno, esto es una función compuesta, entonces yo derivo primero la raíz y luego multiplico por la derivada de 2x más 1, que es 2. ¿Sí? Esto es regla de la cadena. Y entonces simplificamos el 1 medio con el 2 y nos queda esta, que diferencial u es diferencial x sobre raíz de 2x más 1. Pero, ¿qué pasa? Raíz de 2x más 1 es lo que nosotros propusimos como u. Entonces, diferencial u es diferencial x sobre u. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto me va a permitir ir a la integral y con esta fórmula yo reemplazaré diferencial x. Y esto directamente es u. Entonces, con esta fórmula que yo tengo acá, yo puedo reemplazar diferencial x. Recuerda que el objetivo sigue siendo el mismo. Es todo lo que tenía x yo lo convierto en u para poder resolver la integral. Entonces, volvemos a la integral y esto, vamos a hacer, bueno, esto es u. Raíz de 2x más 1 es u, diferencial x por ahora no lo he reemplazado, o sea, esto está a mitad de camino, digamos. Entonces, diferencial x, yo lo puedo reemplazar diciendo que diferencial x es u por diferencial u, ¿no es cierto? De esta fórmula. Entonces, eso es u por diferencial u, entonces nos queda u al cuadrado, en definitiva, por diferencial u, y esa es la integral que yo tengo que resolver. Entonces, vean que, bueno, esto involucró otra cosa, involucró darse cuenta que acá había aparecido u, justamente, en este tipo de funciones, en funciones de raíces, puede llegar a pasar eso, de que al derivarla vuelve a aparecer la misma función metida ahí adentro. Lo mismo con funciones trigonométricas. Con funciones trigonométricas, y si uno propone u igual seno de x, bueno, cuando uno deriva, bueno, aparecerá el coseno, o si tiene que derivar otra vez, aparecerá el seno nuevamente. Entonces, acá tenemos raíz de u cuadrado diferencial u, resolvemos esta integral, que es por regla de potencias, 1/3 u al cubo, y ahora la u que reemplazamos, que habíamos propuesto, era raíz de 2x más 1, entonces acá deberemos reemplazar con raíz de 2x más 1. Eso, digamos, es raíz al cuadrado de algo al cubo, entonces eso es como si fuera la 3 medios, ¿sí? Entonces, ese es nuestro resultado, el resultado es equivalente. Por supuesto, el resultado, la integral que resolvemos es la misma, entonces el resultado, independientemente del método, del camino que utilicemos, tiene que ser también el mismo, si no, bueno, está mal. Lo que mostramos acá es que el método de sustitución funciona en otro tipo de situaciones diferentes de la convencional. La convencional es decir, tener una función compuesta, y la función de adentro, si yo la derivo, tengo algo parecido a lo que está multiplicando afuera. Eso es lo convencional, ahí yo estoy seguro que va a funcionar. Pero cuando aparece una función compuesta, yo lo primero que trato de hacer es resolver por el método de sustitución. Una cosa más, yo puedo pensar en esto, digamos, en esta función compuesta que tengo acá, como, bueno, la función exterior es la raíz, la función interior es 2x más 1, y afuera está en cierto modo multiplicado algo asociado a la derivada de esta 2x más 1, porque la derivada de 2x más 1 es 2. Sí, acá lo hicimos, es una constante, y acá yo podría pensar está multiplicado por 1.
Sí, es una constante también. Entonces, si yo lo veo de esa forma, está claro que el método de sustitución debe funcionar. En este caso, porque es realmente digamos, la forma característica del método. Es decir, tener la función compuesta y afuera tener algo parecido a la derivada de la función interior.